¡Ea! Hola iglesia, qué bueno tenerlos acá esta tarde. Bienvenidos a nuestra nueva serie Visión 2025. Y no sé qué te haga sentir a ti ver 2025 ahí, ¿verdad? Pero uno, a mí me hace sentir un poquito más grande. ¿Sí? Segundo, como decía mi abuela, ¿no? Qué rápido se va el tiempo. Qué rápido. Y sí, estamos a la puerta del nuevo año. Pero entendemos que también Dios nos los dice, que la vida es como la neblina, que es mejor vivirla con sabiduría. Entonces mira, cada año nos tomamos el tiempo de hablar acerca de visión, reafirmar algunos principios importantes de esta casa. Entonces, en los siguientes meses vamos a estar hablando de estas verdades que sostienen nuestra fe, el cristianismo, la iglesia, esta casa y principios que nosotros practicamos constantemente. Mira, antes de decirte el tema del día de hoy y entrar de lleno a esta sesión, quiero pedirte algunas cosas, porque dentro de la serie Visión hacemos una mini campaña. Quiero ponerte en pantalla algunas de nuestras cuentas oficiales o cuentas institucionales de la iglesia, y quiero pedirte que seas un participante activo de lo que Adulam hace en redes sociales. Sé que conoces el impacto que las redes sociales tienen hoy en el mundo, pero hay mucha gente que ha llegado a Adulam por las redes o que se encuentra con el mensaje de Dios con las redes. Así que te invito a eso, que obviamente que sigas, que compartas, que reacciones. Tenemos la cuenta de Adulam HMO, que es la cuenta general de la iglesia. Tenemos la cuenta de Adulam Music, que constantemente los muchachos están trabajando y haciendo contenido para ustedes. Tenemos la cuenta de ese señor que está ahí. De ese señor, es el pastor de la casa, soy yo, mucho gusto. Es una cuenta institucional, la maneja el equipo creativo de casa. Tenemos Adulam Kids en Facebook por cuestiones de seguridad, y tenemos Adulam Teens en Instagram también por cuestiones de seguridad y porque es la plataforma que nuestros adolescentes más usan. Entonces, conviértete en un miembro activo. Y dentro de esta petición también quiero proponerte algo. Mira, todos en nuestra biografía nos describimos un poco, ¿verdad? A veces leo ahí, ¿no?, de el nombre de alguien y luego de repente pone enamorada de Dios y de mi príncipe, @ y ponen el nombre del afortunado, ¿verdad? Sí. Y luego hay otras descripciones más poderosas, porque lees el nombre, mujer empoderada, mamá de 2 hijos, 4 perros, 5 gatos y no sé qué, o sea, bien poderosa la dama. Hay muchas descripciones muy curiosas, ¿verdad? Pero dentro de la descripción que tú puedas poner de tu biografía, te invitamos a que incluyas a Adulam en esa descripción. Ya después de poner que eres una mujer empoderada y todas esas cosas, ¿verdad? Te invitamos a que al final puedas poner, tal vez, haciendo iglesia en Adulam, o mi familia @Adulam HMO, o te invito a @Adulam, y tagues ahí a la casa. ¿Qué te parece? Solamente la cuenta general creo que va a ser de mucha ayuda, y también que tú proyectes este mismo mensaje. Y por último, ya para finalizar esta pequeña introducción, quiero agradecer a toda nuestra comunidad en línea, que son personas fieles, que ven nuestros videos, que comentan, que comparten, que no se congregan presencialmente, pero están de manera virtual y son parte de esta casa. Entonces, ahí donde estás, quiero que le demos un aplauso a toda nuestra comunidad en línea. Gracias, los que nos ven en YouTube, en Facebook, gracias donde sea que estén. Gracias por estar con nosotros en línea. Bueno, ahora sí, quiero que pongas tu mano en tu corazón y oremos juntos. ¿Qué te parece si repites después de mí así? Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, la sesión de hoy, sesión número 1 de la serie Visión 2025, tiene como título: Somos amados por Dios. Quiero que lo digas fuerte. Somos amados por Dios. Mira, yo sé que es un tema recurrente en casa y es algo que constantemente predicamos, pero tengo una convicción
No hay suficientes predicaciones para hablar de cuánto Dios nos ama. No hay suficiente tiempo para hablar de cuánto Dios nos ama. Si cada domingo predicara el mismo mensaje, aún así estoy convencido de que sería insuficiente. No podemos cansarnos, ni yo de predicarlo, ni tú de escucharlo. Creo que es una verdad que debe llenar nuestro corazón y transformar nuestra vida para bien. Considero que cada domingo es mi oportunidad como mensajero del cielo de recordarte que Dios quiere algo contigo, que Dios no se ha olvidado de ti, que en verdad te ama, te busca, te persigue, que Él quiere algo contigo. Te podrás preguntar, bueno, pastor, ¿hasta cuándo vamos a dejar de predicar o de hablar del amor de Dios? Y te lo voy a contestar con la Biblia. Este pasaje está en Efesios capítulo 3, del verso 17 al 19. Dice así: Cristo habitará sus corazones a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en su amor y ellas los mantendrán fuertes. Deseo que experimenten el amor de Cristo para que puedan comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, aun cuando es demasiado grande para entenderlo. Entonces serán completos con la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Si tú ya entendiste todo esto, entonces pues te puedes ir. Si tú ya comprendes la anchura, la profundidad del amor de Dios, está bien, te exento de la sesión de hoy. Si tú ya estás lleno de la plenitud de la vida y el poder de Dios que viene a través del conocimiento del amor de Dios, te pongo si vino. Pero si no, quédate, porque creo que hay mucho más que entender del amor de Dios. Considero que una vida terrenal no es suficiente, familia. Por eso Dios diseñó la eternidad, porque nos va a tomar la eternidad entera comprender el gran amor de Dios, el profundo amor de Dios. Y mira, este pasaje que leíamos hasta era una canción de niños. No sé si recuerdas, los que crecimos en la iglesia, ¿no? Tan alto que no puedo estar arriba de él. No se la saben los otros servicios, sí la cantaron, oigan. Tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Pues esa canción tan hermosa, cuando yo era niño no me dejaba dormir, oigan. Siempre he tenido ese detallito que sobrepienso mucho, siempre, desde que era niño. Esto no se quita, no es gripa, diría mi mamá. Siempre he sobrepensado mucho las cosas, pero desde muy pequeño, 6, 7 años, ahí estaba la ardilla pensando en que no podía estar arriba del amor de Dios, ni abajo del amor de Dios, ni afuera del amor de Dios. Me quitaba el sueño, la idea de solo pensar que cuando Cristo volviera y estuviéramos con Él para siempre, el tiempo nunca se iba a acabar. O sea, no sé si, bueno, a lo mejor y te estoy poniendo un pensamiento muy enfermizo, ¿no? Pero recuerdo despertar en la madrugada y ¿cuál miedo al coco, oigan? Nada, era, mamá, ¿cómo que nunca se va a acabar el tiempo en el cielo? No lo soporto, es que mi mente es que... Y empezaba con estas cosas. Pero creo que en verdad necesitamos la eternidad para entender el gran amor de Dios. Mira, la historia de Adulam ha tenido muchos matices, ¿ok? Ha habido cosas hermosas y que en verdad valen todo la pena y todo lo que ha pasado para poder vivir, personas preciosas que han compartido esta historia con nosotros. Pero también hemos tenido la otra parte de la historia. Hemos padecido, hemos sobrellevado traiciones y cosas muy, muy dolorosas. Y en esta temporada de aniversario, la pastora Miss y yo hemos platicado acerca de si ha valido la pena o si volviéramos a elegir este camino, porque a nosotros nadie nos forzó, nosotros lo elegimos, fue una convicción de parte de Dios iniciar esta iglesia desde cero. A nosotros nadie nos heredó una iglesia, un templo, dinero, nada, lo empezamos desde cero y sin dinero, con mucha fe, y gracias a Dios, Dios ha provisto para todo. Pero le decía a la pastora Miss, que yo volviera a vivir todo tal y cual ha pasado, con las cosas buenas y malas, dolorosas y las victorias, todo, aunque ha habido cosas que han roto mi corazón, lo volvería a elegir tal y como es, porque hay dos cosas que han pasado en esta casa que valen más que cualquier tesoro. Primero, las cerca de 7,000 personas que han sido salvas en esta casa.
O sea, eso es algo que no podemos pagar, familia. Eso es un fruto que solamente Dios da, y es extraordinario poder ver cómo Dios trae a sus hijos pródigos a casa y los hace encontrarse con Él. Pero otra cosa que hemos recibido en esta casa es la revelación del corazón de Dios, la revelación de la gracia y el amor de Dios. Yo creo que eso es extraordinario. En ocasiones como cristianos viajábamos para recibir palabra o para recibir grandes revelaciones, y familia, eso lo tenemos en casa. El cielo toca la tierra cada domingo, dándonos pan fresco, nuestro Padre Celestial, palabra viva. Eso, familia, no tiene precio. No tiene precio. La revelación de la gracia y el amor de Dios ha sido impresionante, lo que Dios ha hecho en esta casa, hablando de su palabra. Y mira, esta revelación yo también la he visto a nivel iglesia, a nivel mundial, principalmente con cómo ha evolucionado la música cristiana, ¿ok? Por muchos siglos, y lo digo, por muchos siglos, la música cristiana se trataba, no es que esté mal, creo que es correcto, creo que todo esto se trata de Dios y debemos seguir hablando de Él y exaltando sus cualidades, pero por muchos siglos la música cristiana solo se trataba de Dios, ¿sí? De exaltar sus cualidades, de exaltar lo que había hecho, los carros del faraón, y echó a la mar, y sí, ¿verdad? O sea, por muchos siglos se trató de Dios. Y mira, es totalmente correcto, estamos acá por Él, sí, bien. Pero yo he notado en la evolución de la música cristiana cómo nosotros, la iglesia de Cristo, hemos empezado a cantar no solo de Dios, sino que hoy también cantamos acerca de lo que Dios piensa de nosotros. No sé si has notado esas canciones, ¿sí? Y por ahí en internet escuché a un pastor, pienso que era un pastor, que empezó a hablar de este tema de manera muy fuerte. Y decía que el humanismo se había metido en la iglesia, que ahora ya no le estábamos cantando a Dios, que ahora nos estábamos cantando a nosotros mismos, y yo estaba viendo el video y yo, wow, me impresiona, y él hasta con coraje lo hacía ahí, así. Y mira, permíteme diferir de su pensamiento. Para mí no es humanista escuchar cuánto Dios nos ama, porque es la única verdad que nos hace libres, ¿sí? Es la única verdad que nos sana. Es la única verdad que nos va a llevar a nuestro propósito. No hay canciones suficientes que hablen de cuánto Dios nos ama. No hay canción, no lo considero humanista, porque conocer cuánto Dios me ama a mí me empodera para poder amar a otros, me sana. Y mira, lo que leíamos ahorita dice que nos hace fuertes. Dice, van a conocer a Cristo y enraizados en su amor, dice, van a ser fuertes. Mira, la vida es dura, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sí es. Las relaciones interpersonales, casarte, olvídate. Claro, cada desafío en la vida es dura, la vida es difícil. Y la vida no va a cambiar, pero tú puedes ser más fuerte que la vida. Y en la única circunstancia en la que somos más fuertes que la vida es cuando estamos cimentados en el amor de Dios. Solos somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. ¿Te das cuenta? Todo lo puedo en Cristo. Cristo es mi fortaleza. Por eso dice acá, enraizados en su amor van a ser fuertes. Porque si estás convencido de que tanto Dios te ama, abres ese negocio, Dios va a estar contigo. ¿Sí me explico? Si estamos convencidos de que tanto Dios nos ama, viajamos sin temor, hacemos negocios sin temor, tomamos esas decisiones difíciles sin temor, porque Dios me ama, papá está conmigo, no estoy solo, Él me ama y trabaja a mi favor. Entonces no considero que estas canciones sean humanistas. Familia, es el evangelio. Esa declaración es el evangelio. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y hay una discusión en el mundo acerca de la verdad, que si la verdad absoluta existe. Es más, hasta ahora se pone en tela de duda que si existen verdades. Esta generación no cree en las verdades.
Ellos no creen que hay una verdad absoluta, que no existe la verdad absoluta, que todo cambia, que todo es relativo, que todo es cuestionable, que cada generación tiene sus propias verdades y que cada persona tiene su propia verdad. No, familia, sí existe la verdad absoluta. Claro que existe la verdad absoluta, y esa verdad es la única verdad que nos hace libres del temor, de la angustia, de la depresión, del ego, del orgullo, de la arrogancia. Y va a aparecer en pantalla. Comúnmente estamos hablando acerca de esta verdad. Pero ¿cuál es esta verdad? Dios es amor, y yo soy a quien Dios ama. Porque escucha, es fácil para un ser humano decir Dios es amor, y hasta ahí se acabó la historia. Hasta los cristianos usamos camisetas, ¿no? Con Dios es amor. No lo hagas. Ya pues, sticker en el carro, sí, en el vidrio, manejas como cafre, pero Dios es amor. Si no fuera cristiano, Dios es amor. Pero mira, la expresión Dios es amor es una verdad parcial. En ocasiones como cristianos nos es fácil decir Dios es amor allá en su trono. Así como dice el profeta, en las alturas y en la santidad, allá lejos Dios es amor. Dios es amor. Qué bonito. Pero la verdad es completa cuando entiendes que ese Dios que es amor, ese Dios que en verdad sí está en su trono, que es un rey, que no le hace falta nada, que nada lo manipula, ese Dios me ama a mí. Yo soy el objeto de su amor. Dios está enamorado de mí. Dios quiere algo conmigo. Él me persigue, me habla, me conquista. No ha parado su búsqueda. Dios es amor, y yo soy a quien Dios ama. Y esta verdad para nada es una verdad humanista o narcisista. No lo es. Es lo único que nos libera del ego, de la falsa humildad, de la arrogancia, una vez más, de tantas mentiras que hemos venido arrastrando. Dios es amor, familia. Pero no se queda ahí. Tú y yo, tú, cada uno personalmente, en esta convicción personal, yo soy a quien Dios ama. Mira, desde que Cristo Jesús murió en la cruz, Dios se reconcilió con nosotros. Porque quiero hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, no solo hablar de cuánto Dios te ama, sino traer una nueva revelación, algo fresco, algo que añada a lo que ya sabes referente al tema. Y mira, no sé si alguna vez has tenido una relación buena y amas mucho a alguien y pasa algo, te peleaste, hubo un malentendido, ¿sí? Te distanciaste, te pidió prestado y nunca te pagó. ¡Ay! Pero lo quieres demasiado. No sé si alguna vez te pasa, o con papá o con mamá, o al revés, pues si tienes hijos, puede haber diferencias entre padres e hijos, más en la adolescencia, más esas familias donde se mezcla la menopausia con la adolescencia. Oh my God, ¿verdad? Pero no sé si alguna vez te ha pasado que la relación está rota y por una u otra razón no puedes hablarle igual, saludarlo igual, ¿sí? Buscarlo de la misma manera, convivir de la misma manera, porque hay algo en medio. El amor no se ha ido. ¿Estás acá conmigo? El amor sigue ahí, pero hay algo que lastimó la confianza, lastimó la relación. Y luego eres valiente, o la otra persona es valiente, y viene y confronta la situación. Ya no solo la ignora, porque somos buenísimos para ignorar pláticas incómodas, ¿no? Hay algo que hay que platicar, pero hago como que no está pasando nada. Eso es terrible, oigan, lastima relaciones, puede hundir relaciones. Alguien valiente, alguien que ama a la otra persona, va y confronta las cosas con madurez. Pero después de que se da esa plática incómoda, después de que se acerca aquella persona y te dice, oye, pensé mucho en cómo decírtelo, pero lo único que puedo decirte es perdóname, te extraño, quiero estar contigo, quiero volver a disfrutar de esos momentos, perdóname. O al revés, que tú vas y eres valiente y dices, perdóname, lo hice mal. No sé si te pasa que parece que cuando se sueltan esas palabras y se llega a ese punto, el punto de más alta tensión,
pasa algo que en el siguiente momento pareciera como si nunca hubiera pasado nada. ¿Sí? Ese abrazo que lo sana todo. ¿Sí te ha pasado? Así son las relaciones, oigan. Así es el amor verdadero. No sé si alguna vez te has peleado así fuerte con tu esposo o tu esposa. Y después del pleito así fuerte, hay algo que los lleva a una reconciliación y a un perdón genuino. Y pareciera que la última media hora de rayos y centellas no existió. Te explico esto porque durante muchos años Dios nos amaba intensamente, pero había algo en medio. Nosotros lo habíamos traicionado y no éramos capaces de pedir perdón, no éramos capaces de aceptarlo, no éramos capaces de volver a Él. Y muchas expresiones de Dios en el Antiguo Testamento reflejan una ira que había en el corazón de Dios, porque Dios también se enoja. La Biblia dice que su ira dura un poco de tiempo, que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero sí se enoja. Y Él nos amaba, pero había algo que estorbaba la relación. Él anhelaba acercarse y nosotros no se lo permitíamos. Y Él duró algunos siglos en esa situación. Cuando Cristo Jesús muere en la cruz, es como esta plática, esta reconciliación, y no pareciera, es real, que todo lo que antes hicimos no existiera. Esta reconciliación en la cruz del Calvario, familia, hizo que Dios se reconciliara con nosotros. Él no tiene ningún problema con la humanidad. Él ya no nos ve con ira, con enojo. Él ya no nos ve con ninguna otra expectativa. Él nos ve con amor, con gracia, con perdón. Hemos sido revestidos de Cristo y entonces su amor es incondicional para todos. Hemos sido reconciliados con Él. Mira, hay una frase que decimos acá en casa continuamente, porque si hay algo que el ser humano puede saber, es una verdad, y es: yo solo sé. Escucha esto: ignoramos muchas cosas. ¿Habrá vida fuera del planeta? ¿Qué va a pasar en el futuro? Ignoramos tantas. Es más, lees la Biblia y lo primero que te hace sentir la Biblia es: a la torre no sé nada. No te da ese sentimiento la Biblia que la estás leyendo. No estoy entendiendo nada. Ignoramos muchas cosas, familia. ¿Y sabes qué? Eso es porque no necesitamos saber tantas cosas. Necesitamos saber una cosa: yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. Es todo lo que necesito saber. Todo lo demás va a pasar. Dice la Biblia que la ciencia va a pasar, la profecía va a pasar, todo lo que está en el mundo, lo material va a pasar. Pero la Biblia misma dice: pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar y hay algo que va a permanecer: el amor va a permanecer. Yo solo sé que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama. Y mira, quiero ponerte en pantalla dos palabras que la Biblia usa para explicarnos el amor de Dios. Una está en hebreo y la otra está en griego. Una palabra se usa en el Antiguo Testamento y la otra palabra se usa en el Nuevo Testamento. Es Gesed en hebreo en el Antiguo y ágape en el Nuevo Testamento en griego. Las dos palabras son similares y significan lo que a continuación te voy a leer. El amor de Dios es este deseo de compartir completamente. Es la voluntad de dar todo de sí mismo. Escucha esto: el amor de Dios no depende de quien lo recibe. No depende de la condición de quien lo recibe. No depende si la otra persona lo recibe o no, o si lo quiere recibir o no. No, el amor de Dios únicamente viene del deseo que Dios tiene y de la voluntad de Dios en amarnos. Voy a seguir con la lectura. Es generosidad sin límites, es extrema compasión, bondad que persevera, amor incondicional, donde el que ama solo busca el bien del otro. Ese, familia, es el amor de Dios. Y mira, lo leemos
nos conmueve, por lo menos a mí me conmueve el amor de Dios. No depende de mí. No hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más. Y no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame menos. No depende de mí. Él quiso hacerlo. Él decidió. Es su voluntad. Es su deseo. Si estás acá conmigo en eso, eso es hermoso. Es una gracia inmerecida. Es impresionante. Pero al mismo tiempo, tal vez por mi personalidad, y quiero transmitírtelo, quiero poder con sabiduría transmitirte esto que siento referente al amor de Dios. Es hermoso, me conmueve. Pero comúnmente la gracia es hermosa y nos conmueve cuando es para nosotros. Pero cuando esa gracia incondicional y ese amor incondicional es para alguien que está fuera de nuestra conciencia religiosa, ahí es donde se convierte en un problema. La gracia es incómoda. La gracia en ocasiones la considero irracional, escandalosa y en ocasiones hasta injusta. Mira, todos nuestros sistemas del mundo están basados en la justicia. ¿Estás acá conmigo en eso, verdad? En la escuela, tú recibes lo que mereces. Si tú estudiaste, recibes una buena calificación, y si no, pues no puedes ir al banco, por ejemplo, Banamex, Bancoppel, pues el que te guste. Ir a decirle a la cajera y decirle: oye, muchacha, ¿sabes qué? No puedo pagar la tarjeta. Me despidieron del trabajo, entré en una situación de crisis financiera, no me alcanza para pagar la tarjeta. ¿Habrá manera en que me perdonen la deuda? ¿Y en dónde la cajera? Ay, claro que sí, te arrepentiste de corazón, perdonada la deuda. ¿En dónde hacen eso? Todos los sistemas humanos están basados en la justicia, o por lo menos eso pretendemos. Las escuelas, los bancos, los deportes, ¿sí o no? Todo, obviamente, nosotros estamos acostumbrados a la justicia. ¿Nunca te ha pasado que tienes 3 horas haciendo fila? ¡Uy! ¿Nunca te ha pasado que tienes 3 horas haciendo fila? Y de repente llega uno que se mete hasta adelante en la fila. Tú tienes 3 horas haciendo fila y llegan todavía con aquella arrogancia, ¿verdad? Y se meten en la fila. No sé si a ti te pasa, pero yo los quiero matar. Alguien puede... gracias, Yuri, gracias. O por ejemplo, en un restaurante dice no fumar, y siempre hay uno que pareciera que se siente más valioso porque rompe esa regla. A mí me impresiona cómo hay tantas reglas tontas en nuestra sociedad. En los camiones urbanos, antes que andaba en camiones urbanos, no se baje del camión el movimiento. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué? Porque un atarantado se bajó con el camión en movimiento. En el mirador de San Carlos, no sé si has visto el letrero: no cruce la valla, no se lance del mirador. O sea, no... ¿Sí me explico? O sea, no se tire porque pues siempre hay un atarantado, ¿verdad? Nuestros sistemas están basados en la justicia. Y los seres humanos, familia, amamos la justicia. Nos encantan estas novelas donde está la muchacha pobre del barrio y la señora rica que la maltrata, ¿verdad? La señora rica que y luego la pobre del barrio tiene una herencia multimillonaria, pero esta señora se queda con los papeles para que nunca le den. Y nos encantan estos finales donde esta señora la meten al bote y a la niña, la del barrio o la del mar. Si no estás entendiendo, eres muy joven. Ella recibe la herencia y recibe la casa y se casa con el guapo. Disney está basado en las mismas historias, Televisa está basado en las mismas historias. Nos encanta la justicia.
pero en el reino hay solo gracia. Y eso viene y rompe nuestra religiosidad. El otro día estaba viendo en internet algunos reels. Y no sé si has notado que en las últimas semanas salió a la luz un caso muy fuerte en Estados Unidos, donde muchos cantantes y actores y actrices están involucrados. Una situación terrible. No la quiero explicar mucho, yo sé que la mayoría de ustedes está enterado de la situación. Y estaba viendo y de repente empezaron a salir las cosas que habían hecho con niños y tantas cosas. Y empecé a llenarme como de indignación, ¿sí? Empecé a llenarme de ira. Y de repente en esa ira empecé a escuchar un sollozo como alguien que lloraba. Ya he tenido estas experiencias antes en mi vida y no estaba entendiendo. Entonces presté atención y cuando presto atención sentí que era Dios llorando por ellos. No solo por las víctimas, por los victimarios también. Y yo empecé a expresar en mi coraje, ¿cómo? ¿Por qué estás llorando por él? ¿Por qué lloras por él? De repente escuché la voz de Dios y me dice, es que tú no sabes cuánto lo amo. Y mi sentimiento de indignación creció mucho más. Y empecé a decirle, ¿cómo puedes amarlo a él? Empecé a quejarme y le digo, tengo 39 años en la fila. Tengo 39 años sirviéndote, soy pastor, he dado mi vida por ti. ¿Cómo puede ser que lo ames a él? Y luego todavía Dios me dijo, y lo amo igual que a ti. Lo amo igual que a ti. Y empecé a tener esta conversación con él y yo sentía como Dios lloraba por él, como si fuera un hijo que él había perdido. Y yo enojado. Y Dios empezó a cambiar su tono y empezó a decirme, ¿y desde cuándo tú decides a quién puedo amar y a quién no? ¿Y desde cuándo tú derramaste tu sangre para decidir a quién puedo amar y a quién no? Y yo contesté y le dije, pues qué fácil. Qué fácil. Y me dijo, ¿y en qué momento creíste que para ti fue difícil? Es fácil para todos. La gracia es igual para todos y el amor es igual para todos. Esa es la parte incómoda del ágape y del gesed que en ocasiones no entendemos porque nuestra religiosidad, familia, nos ha invitado a ganarnos el amor de Dios. Muéstrame a alguien que se siente más digno del amor de Dios cuando hace todo bien y te voy a enseñar a un religioso. Ese mismo religioso que se siente amado, aceptado cuando hace todo bien, es el mismo religioso que se siente rechazado por Dios cuando comete un error. Y te tengo una noticia, eso es malbaratar el evangelio. Malbaratar el evangelio no es decirles vengan todos los cansados, los cargados, los pecadores, esas personas que están hundidas, vengan y van a ser amadas y perdonadas. La gente cree que eso es malbaratar el evangelio. No, familia, ese es el evangelio. La religión malbarata el evangelio. ¿Cómo? Pretendiendo que nuestras obras son más valiosas que las obras de Cristo. ¿Cómo puedes comparar tu tiempo en la iglesia, tus horas de oración, tus 39 años en la fila? No sé cuántos años tengas tú en la fila, pues. Con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo único que nos hace dignos del amor de Dios, lo único que nos rescata, lo único que nos regresa a casa es la sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mira, el apóstol Pedro dice que Dios tiene paciencia para con todos, porque no quiere que ninguno se pierda, sino quiere que todos lo conozcan. Mira, mientras tú y yo tenemos una lista de las personas que se merecen una condenación eterna,
Si tú fueras con Dios a preguntarle por esa lista, Él no tiene ninguna lista. Tú y yo pudiéramos decir, mira, mi vecino se lo merece, aquella persona se lo merece, esta persona ha hecho mucho daño, aquel se merece una condenación eterna. Mira, el único que sí puede condenarnos es Dios. El único que sí puede destruirnos es Él. Y no lo hace. No lo hace contigo y no lo hace con nadie. Porque de la misma manera que te tiene paciencia a ti, le tiene paciencia al líder del crimen organizado. Le tiene paciencia al político más corrupto. Le tiene paciencia a la persona que más te hizo daño. Dios te tiene paciencia a ti, pero también le tiene paciencia a todos, porque no quiere que ninguno se pierda. Esta es la parte, familia, del amor de Dios que para mí me resulta un poco incómoda. Jesús una y otra vez me regresa a la cruz, al momento de la cruz. Jesús estaba ahí y enseguida de Él estaba un ladrón que lo único que hizo fue decir: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínate, Jesús, ¿fuiste a la academia de ULAM? ¿Te bautizaste en el nombre de Jesucristo? Voy a cambiar la retórica. ¿Hiciste la primera comunión? ¿Confirmación? ¿Catecismo? ¿Escuelita dominical? ¿Cuántos años tienes yendo a la iglesia? Para ver si te salvo. ¿Seguías la sana doctrina o la otra? ¿Conservador o liberal? ¿Guardabas el sábado? ¿Comías carne de puerco? No. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay salvación inmediata. Jesús le dice: estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso, porque lo único que nos salva es la sangre de Cristo. La Biblia dice que todas nuestras buenas obras, por más hermosas que sean, comparadas con lo que Cristo hizo, son trapos de inmundicia. Son trapos sucios cuando queremos comparar nuestras obras con lo que Cristo hizo. Familia, todos nos desviamos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús dice en aquella escena con la mujer adúltera: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y nadie pudo arrojarla. Esta frase va a aparecer en pantalla porque no quiero que la olvides. Eres más pecador de lo que crees. Y Dios te ama más de lo que imaginas. Nos escudamos en nuestra ropa religiosa. Nos escudamos fíjate qué triste que muchas veces los cristianos se sienten moralmente más altos que los demás. No, familia. Lo único que pasó es que la gracia nos encontró primero. Lo único que pasó fue que Dios tuvo misericordia de nosotros primero. Lo único que pasó fue que la fila la encontramos primero. Hay una parábola en la Biblia que es fuertísima. Hay un señor feudal, un señor que tiene tierras de cultivo y sale a las calles a buscar trabajadores. Y encuentra a unos a las 6 de la mañana y les dice: les voy a pagar un denario. Después encuentra a otros a las 9 de la mañana y les dice: les voy a pagar un denario. Después encuentra a otros a mediodía y les da la misma promesa. A otros a las 3 de la tarde y les da la misma promesa. Y todavía sale a las 5 de la tarde. A las 6 se termina la jornada de trabajo en la Biblia. A las 5 de la tarde contrata a los últimos. Y yo me imagino que los que trabajaron desde las 6 de la mañana llegaron a pensar: tal vez este señor pues nos va a pagar más a nosotros. Estoy desde las 6 de la mañana y se metió en la fila. Llegó a las 5 de la tarde.
termina la jornada y aquel señor les paga un denario a todos. Y obviamente los de las 6 de la mañana renegaron. ¿Quién no, verdad? Han de haber sido mexicanos. Y aquel señor les dice: yo te prometí un denario y te doy un denario. La tierra es mía, el dinero es mío. No eres nadie para decidir. Yo te estoy cumpliendo mi promesa. Mira, y te tengo una noticia, Muchos cristianos nos sentimos los primeros que llegamos. No, familia, en la historia somos los últimos. Esta es la mejor temporada de la vida, de la historia del mundo, para poder recibir el amor de Dios. No ha habido una mejor temporada en la historia. Tú no te imaginas lo que la iglesia ha padecido por siglos. Tú y yo llegamos de último. Tú y yo fuimos los que nos metimos en la fila. Y se nos dio salvación incondicional a nosotros también. Eso es hermoso. No debemos olvidar que tanto Dios nos ama, pero al mismo tiempo no debemos olvidar que fuimos cubiertos de gracia, que no tenemos mérito mayor que ninguna otra persona y que nada de lo que hagamos nos hace más dignos de su amor. Él nos ama, familia. Esa es la buena noticia. Esa es la única y la mejor buena noticia. Él nos ama, Él nos ama. La banda puede pasar, por favor, y quiero leerte los últimos versos de la sesión de hoy. Jeremías 31:3 dice así: el Señor se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y hay otra versión del mismo verso que te quiero leer. Dice Jeremías 31:3 en esta versión: hace mucho me aparecí y dije: siempre te he amado. Es para ti, recíbelo, es una palabra para ti. Siempre te he amado y siempre te he sido fiel. Por eso nunca dejaré de tratarte como un padre. Wow. Él ha sido bueno con nosotros, familia. Y quiero terminar la sesión de hoy con una pequeña historia. Esta historia yo la escribí en mi libro, en el libro que Dios me permitió escribir. Quiero compartírtela rápidamente. Esta historia es de dos ancianos que vivían en el campo y Dios les permite tener un solo hijo. Y estos campesinos quisieron darle una mejor vida a su hijo y empezaron a mandarlo a la ciudad a estudiar. Era hermoso porque el tren pasaba por enfrente de la casa de aquellos ancianos. Entonces cuando dejaban al niño en la estación, lo saludaban cuando pasaba el tren y a la tarde el niño volvía. Y esta dinámica fue hermosa por muchos años, hasta que este niño empezó a cambiar con sus padres. Empezó a menospreciar a sus padres. Empezó a verlos de otra manera, la relación empezó a cambiar. Él empezó a comparar la vida que él tenía en la ciudad con la vida de aquellos viejos. Llegó un día en que él creció y fue la última vez que él iba a tomar el tren de ida para nunca volver. Y dejó unas palabras en la mesa del padre y de la madre. Y solamente les puso: no regresaré, ustedes no pueden darme la vida que quiero. Se fue y cuando el tren pasó enfrente de su casa, él no volteó. Él solo miró hacia el frente y no volteó a dar el último adiós a sus viejos. Los años pasaron, muchos años pasaron, y el corazón de aquel hijo empezó a añorar la casa de sus padres. Es que no hay nadie como nuestros viejos, ¿verdad? Empezó a añorar la casa de papá y de mamá, empezó a extrañarlos tremendamente. Su corazón empezó a desfallecer, pero él sabía que no podía volver, que los había deshonrado, que los había despreciado. Pero el dolor fue tan tremendo que un día dijo: me voy a animar, les voy a mandar una carta a mis padres de perdón. Y les escribe: papá, mamá, perdónenme, no tengo palabras, estoy lleno de vergüenza, perdón, quiero regresar a casa. Pero antes de verlos cara a cara, yo necesito tener la certeza de que ustedes me han perdonado. Y quiero que me den una señal. El tren pasa por enfrente de casa. ¿Recuerdan el árbol que está en nuestro jardín? Quiero que cuelguen un pañuelo rojo de aquel árbol
para saber que ustedes me han perdonado y para saber que puedo volver a casa. Si paso mañana en el tren y no veo el pañuelo, entenderé que no me quieren en casa. La carta llega, los padres la reciben, el muchacho toma el tren de regreso a casa. Iba tan nervioso antes de llegar a casa que agacha la cabeza y le pregunta a su compañero de asiento, le dice, mira, ya le había contado la historia a su compañero y le dice, no soportaría voltear y no ver el pañuelo, le dice. Necesito que tú me digas. Voy a agachar la cabeza y tú voltea, tú, le dice, y tú dime. Entonces el muchacho se agacha y su compañero voltea a ver aquel árbol y le dice, amigo, perdón, le dice, no hay un pañuelo. Le dice, hay cientos de pañuelos rojos en este árbol. Ni siquiera se ven las ramas verdes, cada rama tiene un pañuelo rojo. Y aquel hijo abre los ojos y ve aquel árbol tapizado de pañuelos rojos. Y yo me imagino a los viejos que pusieron esos pañuelos, como pusieron un pañuelo y tal vez dijeron, no lo va a ver, pon otro. Es que tal vez no lo vea, él tiene que saber que lo esperamos. Él tiene que saber que esta casa es su casa. Y pusieron otro pañuelo, y pusieron otro pañuelo, y pusieron otro pañuelo hasta que llenaron aquel árbol de pañuelos para que no le quedara duda a aquel hijo que era amado y bienvenido siempre. Familia, tú y yo podemos correr al amor de Dios todo el tiempo. Nuestros errores, nuestra incredulidad, nuestra falta de disciplina no afecta lo que Dios piensa de ti, la voluntad de amarte y su deseo de favorecerte. Nuestra conducta no afecta el amor de Dios. Él te ama y lo único que quiere es que regreses. Tu árbol también está lleno de pañuelos. Y quiero leerte la última frase. Es algo para ti. Te amaré hasta que No, Steve, esa está mal. Creo que esa no debió ser. Esa está bien. A ver, regrésala. Esa tiene un error. Mira, te amaré hasta que la muerte. No. Qué raro, los muchachos nunca se equivocan. Estoy jugando, oigan. Claro que tiene un error esa frase. Pon la siguiente. Te amaré porque ni la muerte podrá separarnos. Ahora sí damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús y cantamos. Ponte de pie, ponte de pie.